Amigos soldados, compatriotas del planeta Tierra, en esta batalla contra enemigos invisibles puede haber más de un tema. Deja el cloro y las mascarillas por unos minutos, porque aquí, armados de alcohol y gel, venimos a alegrar la cuarentena. En directo desde Santiago de Chile, esto es El Búnker de la Rabona. Hola a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, como saludamos siempre desde aquí de Santiago de Chile, el Búnker de la Rabona. Estamos muy contentos con la cantidad de gente que nos está viendo. La verdad es que estamos agradecidos por esta posibilidad que nos dan de juntarnos en tiempo de pandemia. Y bueno, hoy con invitados, a ver, ¿cómo los puedo presentar? Son jugadores, pero no son jugadores de campo, o sí, son jugadores de campo, pero diferentes. Son diferentes en cómo se visten, cómo entrenan, cómo son. Y hace muchos años, antes de que quizás ellos nacieran, yo tuve un entrenador que me dijo, siempre está cercano a los arqueros, porque los arqueros son buena gente. No conozco ningún arquero mala gente. En este caso vamos a hacer una presentación por edades, y disculpen muchachos que los presente así. En Colombia tenemos al señor Mondragón y en Paraguay tenemos al señor Justo Villar, dos arqueros extraordinarios y que agradecemos evidentemente el que estén con nosotros. ¿Cómo estás, Farid? Claudio, un placer enorme, un abrazo a todo Chile y a todos los rincones del mundo donde nos están viendo. Un placer, sabes, de la admiración y del aprecio que tengo no solamente a ese ídolo de infancia como fue Claudio Borges, jugador, pero a ese ser humano extraordinario. Hemos tenido un par de oportunidades de haber conversado, así que nada, para mí es un verdadero honor estar acá y obviamente al lado de Justo. Ahí está Justo, está muerto de calor, está en Paraguay. ¿Cómo está Justo? ¿Todo bien? Hola Claudio, qué placer contactarte, un placer verte, un placer saludarte y bueno, a toda la gente también saludarlo y por supuesto Farid, acá él conoce muy bien el clima que tenemos en Asunción. Hoy estamos a 33 grados, lindo el clima, la temperatura en pleno invierno, pero bueno, estamos también guardados todos con nuestros tapabocas y cuidando todos los detalles que necesitamos tener para cuidarnos en el tema de la salud, porque obviamente que hoy en día nos atañe a todos este tema y tenemos que cuidarnos para pos de la familia y en este caso nosotros el fútbol que estamos cerca de volver nuevamente. Así que qué placer verlos y estar. Yo me voy a poner en el banco de suplentes, Farid que juegue titular, yo me pongo al lado. Ustedes saben que hemos tenido charlas muy lindas con gente del fútbol que me ha dado la posibilidad de poder juntarnos. La idea, evidentemente, no es hablar de nada especial, solamente el inicio de aquello que nos ha marcado, porque todo el mundo habla de nosotros a partir de que somos conocidos, pero nadie sabe por qué iniciamos, dónde iniciamos, si nos costó, si nos echaron, si volvimos a insistir. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué? Usted sabe que los jugadores de campo, a los arqueros le tenemos siempre pregunta que hacer. ¿Por qué Farid? ¿Por qué arquero? ¿Cuándo nació esta manía de ser arquero, esta locura de ser arquero? Porque es un puesto bien complejo, ¿no? Complejo, diferente, que se ha ido dignificando a través del tiempo, afortunadamente, ha ido también agarrando una relevancia, porque de la época que me formé, el que iba al arco era el gordito, que no sabía jugar bien a la pelota, o el dueño de la pelota, que para que lo pudiera dejar jugar a los demás, anda al arco, pero prestarnos la pelota, ¿no? Me hice arquero por el Pato Fillol y por Pedro Antonio Sape, que era la gran figura del arquero del Deportivo Cali de la Selección Colombia. Esos fueron mis grandes referentes, casi con 6 años, 7 años, ver al Pato Fillol ganar el Mundial de Argentina del 78, haber crecido viendo a Pedro Antonio Sape, que era el arquero del Deportivo Cali y de la Selección Deportivo Cali, soy el cuadro en el cual soy hincha desde muy niño. Y bueno, me fui formando a través de esos espejos. Mis primeros guantes fueron los Adidas Amadeo Carrizo. Eran unos guantes de cuero con unas pepitas plásticas como para tener agarre. Y don Amadeo en esa época quizá pudo haber sido el primer gran modelo que una marca deportiva tenía con los productos con su nombre. Así que fueron pequeños detalles
que me sirvieron de ejemplo, de espejo, de referencia para haberme formado en una posición que yo digo, el arquero y el árbitro nace con eso en la sangre, ¿no? O sea, somos un poco masoquistas, somos un poco los malos de la película, pero al final creo que termina uno disfrutando igual o más que cualquier otra posición. Y vos justo, este empezó a los 7. ¿Cuándo empezó tu gusto por el arco? ¿A qué edad? Yo, la verdad que no me acuerdo cuándo comenzó. Yo, como dice Farid, creo que nacemos para ser arquero. Difícilmente uno elija ser arquero porque sí. O lo envían para allá y descubren sus dotes de buen atajador, o uno definitivamente se tira a, al arco porque le gusta, porque le apasiona, porque sin duda que para nosotros aprendimos a amar el arco, porque a pesar de que sea una posición muy compleja, hoy en día quizá tiene una visibilidad mayor, quizá a la par casi de todo entrenamiento de un jugador de campo. Anteriormente no existía entrenador de arquero específico, sino que uno le ponía a patear el entrenador, el técnico, o, no sé, o los compañeros, o el otro compañero, o hasta el utilero. Yo tenía ocasiones que el utilero se ponía a patearme y a quedar a pegarle un poco. O sea que han cambiado en ese sentido los tiempos. Y yo, de acordarme de dónde salí, del pueblo, de chiquito, no, yo no me acuerdo haber optado por otra posición que no sea el arco. O sea que definitivamente desde pequeño mi posición fue esa, y hasta hoy día cuando voy a jugar, de verdad que cuando voy a jugar hoy a la cancha ya no quiero ir al arco. Más de 9. Trato de un pelotazo, no, ya trato de buscar otra posición. Los arqueros, escúchame, los arqueros a mí como entrenador nunca me gustaron que jugasen en los reducidos en campo, ¿viste? Porque son brutos, pegaban cada patada, entonces... Te desvirtúa un poco el picado. Yo siempre hago esta pregunta porque, no sé, en muchos casos venimos de lugares muy humildes, siempre nos ha costado mucho la vida, siempre hemos tenido dificultades. En el caso tuyo, justo, ¿hubo alguna dificultad familiar? ¿Solamente hubo fútbol, hubo que trabajar? Y va mi pregunta, ¿por qué? Porque siempre nosotros sacamos cuentas de momentos actuales, de cómo estamos, pero nadie sabe a veces lo que nos costó. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Fue normal? A mí me costó muchísimo. Yo soy de un pueblo del sur de Paraguay, soy cerca de Corrientes, de la provincia de Corrientes, lindando con el río Paraná. El río Paraná es uno de los ríos más caudalosos y más grandes que tiene toda Sudamérica, que atraviesa casi toda Sudamérica partiendo del Amazonas. Y pasa por, entonces, ¿eso te gusta pescar o no? Mucho, mucho, me encanta. Me encanta. ¿Buen surubí ahí? Sí, surubí, dorado, sí. Yo creo que en Colombia también hay zonas que se pescan eso, ¿no? Claro. Sí. No, porque tenemos Pacífico, tenemos Atlántico, tenemos Mar Caribe. La verdad estamos geográficamente muy bien ubicados. No te agrandé tampoco, Farid. No, y a mí me tocó salir desde el pueblo lejos, a 400 kilómetros de Asunción, y me acuerdo de chiquito, bueno, el profe de educación física en la escuela, en el colegio, me decía que tenía buena aptitud para el arco, que me iba a enseñar, que todo lo demás, y me puso a practicar cuando tenía, no sé, 9, 10 años. Me tiraba en la arena. Allá nosotros tenemos mucha arena, así que me llevaba a la arena. La potencia la ejercitamos desde chiquito. Y sí, después tuve que venir a la capital, pero acá sí fue mucho más duro. Yo estuve 5 años viviendo en la pensión, estando solo. Mi familia toda allá, yo acá no tenía familia, hasta hoy no, hoy están mis hermanas acá, pero anteriormente no tenía nadie, así que tenía que bancármela un poco solo. Y la añoranza del hombre, una persona que nació en pueblo, a los 10 años creo que la primera vez que vine a Asunción, o sea que no conocía una ciudad, no conocía. Y a partir de los 15 años comenzar a desandar ese camino solitariamente, pero con altos y bajos, pero que al final el objetivo de disfrutar del fútbol, de vivir una vida apasionada como la vivimos jugando al fútbol, me la regaló Dios, y hoy lo puedo disfrutar con toda mi familia. Farid, y vos digo esto porque ¿de dónde sale el nombre de Farid? ¿Vos tenés alguna descendencia? Mi madre, sí, libanesa.
Mi madre de ascendencia libanesa. ¿Pero ella es libanesa o su abuelo? No, su padre. Ella es primera generación de libanesa. Sabes que tengo una Eh, pregunta que hacerte porque los libaneses normalmente tienen ojos muy lindos, y que no es el caso tuyo, o sea, no recibiste nada de parte de tu vieja, de la descendencia que tenés. entonces, una inmigración grande de libaneses hacia Colombia, especialmente en Barranquilla, en la costa, y acá en Cali. Yo nací acá en Cali. No soy nacido en una cuna de oro, ni más faltaba, pero sí tengo que reconocerlo, gracias a Dios. No solamente considero a mis padres mis mejores amigos, los tengo vivos, pero trabajaron muy duro eh, para intentar darme una muy buena educación. Que yo no haya aprovechado esa educación es distinto, pero al menos ellos le intentaron. Entonces, desde muy niño tuve la fortuna y el privilegio gracias a un subsidio que le daban a mi papá en la empresa que trabajaba, eh, me, me inscribieron o me anotaron en una escuela privada. Entonces, mi primera experiencia en el fútbol, ¿no? Cuando llegué a mi primer entrenamiento con casi 10, 11 años, en un estatus de la profesión del fútbol que en Colombia todavía no era bien vista socialmente, que no estaba ni siquiera considerada una profesión, sino una semiprofesión. Y quien se dedicaba al fútbol o intentaba a través del camino del fútbol, más que por un tema de vocación, era por un tema de necesidad. Como a través de un talento intentar sacar a su familia adelante. Entonces, mi primera impresión o el primer mensaje que yo recibí de parte de quien iba a ser mi primer formador cuando me vio llegar en mi uniforme de colegio, ¿no? Lo primero que me dijo, no, ni te cambies que ya vi que no servís para esto. Entonces, con la inocencia de 11 años le pregunto, pero profe, ¿por qué? Me han dicho que yo atajo bien, quiero venir a probarme. Me dice, no, porque el fútbol se juega con hambre y vos se ve que tenés la nevera llena. Y bueno, y no sé por qué a los 11 años le dije, profe, pero el hambre que yo tengo por el fútbol lo tengo desde mi corazón, no desde mi estómago. Eh, y dijo, cámbiate, te voy a dar una oportunidad. Y a partir de ahí, independiente que el estatus de pronto socioeconómico que yo tenía con mis compañeros no era el mismo, pero entendí a través de mi esencia que éramos todos niños detrás de una pelota, con los mismos sueños, con la misma pasión, con la misma vocación. Y hoy en día, hasta hoy en día, mis mejores amigos son aquellos de la infancia del fútbol, no del colegio, ni de la vida social, ni nada de eso. Esto fue, si querés decirlo, no quiero comprometer al entrenador. Y esto ya fue en Deportivo Cali, ya fue No, en esa época, Claudio, Deportivo Cali tenía plantel profesional, la reserva y la quinta división. No había más, no había categoría preinfantil. Entonces, estaban intentando conformar un equipo que se llamaba Colombia 86, que luego pasó ya un año y medio después a hacer todo el tema de las divisiones menores del Deportivo Cali, que ya empezaron desde la categoría infantil. Pero sí, te digo, hoy en día, hasta hoy en día veo al entrenador, cuando llevo a mi hijo a veces a los entrenamientos, todavía es un jubilado de la institución, pero nunca, no, o sea, guardé esto como un aprendizaje, como un mensaje que me potenció a mí, independiente que haya estado equivocado o no, mi actitud con él nunca cambió, al contrario, yo creo que son de esos aprendizajes que recibís directa o indirectamente de la vida y me quedo más bien con la parte positiva de eso. Justo, y vos, increíble, yo he jugado con muchos jugadores del club donde vos llegaste, que es Sol de América, ¿no? Sí, sí. ¿Vos llegaste ahí a los 14 o llegaste ahí o tuviste un paso previo por otro? Llegué ahí. Vine a probar a Guaraní y yo de pequeño soy simpatizante de Guaraní por mi abuelo. Mi abuelo era como quien me sentaba a escuchar la radio todos los fines de semana a seguir a su club favorito. Y me hizo de Guaraní porque sí. Pero quería venir a probar, vine a probar a Guaraní y cuando
nuestras condiciones eran que tuviéramos una pensión para quedarnos y todo lo demás. Y no fue, o sea, la prueba fue bien, me fue muy bien, que iba a quedar, pero que después al final nos dicen de que no iban a poder hacerse cargo, de que yo era muy pequeño para ir al colegio, condición era que vaya al colegio, y la condición de mi viejo, yo no sabía, yo si por mí no iba al colegio, pero era la condición de mi viejo, y bueno, pero después ahí sí me aceptaron en Sudamérica y me dieron la pensión para quedarme, y ahí sí comenzó otro andar, así como dice Farid, creo que ellos, yo hoy en día yo soy varón, el mayor de 4 hermanos, o sea, hermanas, en realidad yo tengo hermanas, 3 hermanas más, y yo soy el mayor. Y cuando salí de allá yo tenía 15 años, o sea, que mi hermana, la menor no había nacido siquiera, y la que venía después de mí tenía, no sé, 11 años. Y yo era el nene de la casa, en realidad. Y salir de allá y venir, y que se desprendieran de mí, que me empujaran a a visualizar o buscar un futuro más prometedor en comparación a lo que podría tener en el pueblo. Hoy lo analizo del lado del papá, al lado del padre, porque yo tengo hoy un hijo que tiene 16 años y nunca en la vida lo enviaría a un lugar solo, a una pensión, no sabía qué iba a pasar. Obviamente que los valores que tenemos hoy día quizás cambian mucho, son malinterpretados, son vistos de muchísimas otras maneras. Los valores de la familia, anteriormente la integridad y todo lo demás que uno se enseña en casa, el respeto, el valor a la familia, todo lo demás sigue. Uno en el pueblo quizás lo mamó muchísimo mejor que hoy en día por el ajetreo que tiene la vida, ¿no? Pero me pasó algo parecido como el que dice Farid con un entrenador. Yo entrenaba en las juveniles y me llevaba el entrenador de primera división, el entrenador arquero de primera división, que ya tenía un entrenador de primera división, a los 17 años, más o menos. Yo ya jugaba en divisiones juveniles y él me venía a tocar la puerta de la pensión quedaba detrás del vestuario quedaba. Y ahí venía, me tocaba la puerta y venía, vamos a entrenar, y no, ya entrené en la mañana, vamos a entrenar, y me llevaba a entrenar con los chicos, con los arqueros. Así conocía a los arqueros que tenían de primera división. Pero en uno de esos me cruzo con el entrenador de primera división y me dice, ¿vos qué haces acá? Y le digo, no, me invitó el profe Modesto Sandoval se llama, formador de arquero. Claro, Modesto. Estuve en Cerro Porteño, claro. Sí, formador de arquero. Qué cosa, hoy en día, porque formó a Diego, Danilo, Aldo Bobadilla, y yo estoy entre eso. Bueno, y me invitaba, me llevaba todo el tiempo a entrenar, y una tarde se me cruza y me dice, ¿vos qué haces acá? Y me dice, el profesor Modesto Sandoval me invitó a entrenar acá conmigo. No, quédate vos, y tanto. Y no, para tocar teoría, para abajo. No, pero, no, para abajo. Y me tiró para abajo. ¿No porque tenía miedo que te lesionases? No, yo creo que anteriormente, anteriormente no era muy común que los juveniles suban a entrenarse a primera. Ya tiene que ser muy bueno. Yo iba para completar, yo iba para entrenar nada más. A lo mejor le molestaba que subiera. Pero en ese momento me enojé muchísimo. Y me iba a ir la pensión, y me iba a ir al pueblo, y ya no quería saber más nada. Era mi oportunidad, yo pensaba que era mi oportunidad. Y en realidad, rodeado de gente buena, gente que conoce el fútbol, que me decía, los utileros que están hasta hoy día ahí, decían, no, que te vas a ir, vos sos bueno, espera tu tiempo, tenés sos jóvenes, lo otro, mismo Modesto, y bueno, me convencieron. Igual no tenía mucho para ir, porque no tenía pasaje para ir hasta allá, así que mucho no iba a ir. Pero eso es un aprendizaje también, los tropiezos que uno tiene muchas veces. Hoy en día pasa que los chicos, el primer tropiezo ya listo, se acabó. Y en realidad es volver a intentar, volver a perseverar para que vuelva a salir. En algún momento va a salir, hasta que un año después me toca jugar en primera división. Sí, con todos los muchachos que hemos hablado siempre hablamos, y esto, por ejemplo, para los chicos, ¿no? Que los chicos son los que ven muchos estos programas, porque ustedes evidentemente son sus ídolos, que creen que una vez que empezaron a jugar nunca tuvieron problemas, nunca fueron a la banca, nunca fueron rechazados, y somos todos rechazados de alguna forma siempre en lo deportivo. Y bueno, yo la admiración que tengo por ustedes es el hecho de saber esperar el momento justo como para jugar, ¿no? Como para decir, bueno, ya
ya estoy para primera, ya estoy para ir al primer equipo, y una vez que te dan la camiseta, ya ustedes como que esa camiseta se la pintan en el cuerpo y no la quieren soltar más, ¿no? ¿Cómo fue el caso tuyo de llegar a primera división, justo? Bueno, yo lo que aprendí en este tiempo fue de que generalmente hoy en día yo hablo con mi hijo, por ejemplo, y mi hijo me dice, no, yo quiero, si soy jugador, alguna vez quiero jugar en Europa. Y obviamente que todos queremos hacer algo así desde chico, pero aprendí a ponerme metas cortas en ese tiempo. Mi meta más corta era entrar en el plantel de primera división. Cuando lo logré, mi siguiente objetivo, jugar en primera división. ¿A qué edad fue? Y 18 años. 18 años. Pero porque veía, yo tenía una contra, cosa que le sobra a Farid, estatura. Claro. Entonces tenía mucha contra. Contra del dirigente, contra de los entrenadores, contra de la gente, contra hasta de los compañeros que muchas veces dudaban porque es chiquito, parece que está poco, que no sé qué cosa, que no sale, que sí. Bueno, entonces tenía que luchar contra todas esas ideas que tenían los demás contra mí, ¿no? Y bueno, gracias a Dios fue algo que aprendí a sobrellevar con entrenamiento, no aflojando, no dejándome llevar, no escuchando lo que pasaba afuera, porque hoy en día las opiniones externas muchas veces forman nuestro carácter. Y lo real e ideal es que nosotros internamente sepamos lo bueno que somos y lo que valemos para que podamos nosotros demostrarles que están equivocados ellos, no yo. Entonces ahí creo que eso fue un poco más la formación de la familia, lo que uno trae de los valores de abajo, de no entregarse. Entonces yo creo que ahí es donde hoy en día necesitamos tener mucha ayuda con los chicos que, como decía bien recién, que apenas comienzan, ponerse la camiseta y piensan que ya está ganado. No, la camiseta que te ganaste hoy, te la tenés que ganar mañana de nuevo, porque si no, viene otro, y si vos te relajaste, el otro te la come. O sea que nosotros arqueros principalmente es peor aún, porque solo juega uno. En los jugadores son 10, o sea que en diferentes posiciones, pero el arquero solo juega uno. Entonces tengo que luchar una pelea interna conmigo mismo, con el que está al lado mío, e incluso convencer a otros a que soy bueno para que pueda jugar. Farid, vos siempre tuviste esta altura. ¿A partir de cuándo sos un tipo alto o siempre lo fuiste? No, siempre. Mucho más alto que mis compañeros de colegio, que mis compañeros de fútbol. De hecho, cuando me voy a probar me ponían 3 años más de la verdadera edad. Y creo que una de las razones por las cuales me dieron esa oportunidad también fue porque me veían con la talla de un niño de 10 años, que era la talla casi de un chico de 13, 14 años. Y mire, Claudio, para añadirle algo muy importante que dijo justo, hoy en día con esta inmediatez y la velocidad en la que vivimos todos la vida, ¿no? Que una de las grandes enseñanzas que esta pandemia nos ha dado de poder realmente valorar las pequeñas cosas, ponerle un poquito del pie en el freno a todo este mundo que veníamos de manera increíble a la velocidad de todo el mundo pensando en el trabajar, en el dinero, que esto y que lo otro. Y la perseverancia y la paciencia es lo primero que se ha perdido, máximo en el fútbol. Los padres quieren que las chicas, sus hijas o sus hijos, ya sean figuras, ya salven la familia. En la época yo me crié, la época tuya también, Claudio, donde llegaba uno, por ejemplo, yo llegaba a casa de mi novia y mi suegro ya, cuando yo estaba a puerta de graduarme del colegio, me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a ser arquitecto? ¿Vas a ser abogado? ¿Vas a ser médico? Le digo, no, yo voy a ser futbolista. Nunca más le volví a escuchar la voz a mi suegro. Hoy en día todas las mamás quieren que su hija traiga un Cristiano Ronaldo, un Messi, un James Rodríguez a la casa, ¿no? Como ha ido evolucionando, afortunadamente. A mí me toca debutar en primera división con 18 años, pero yo ni siquiera entrenaba en el plantel profesional. La reserva entrenaba aparte de la profesional. Y Carlos Leonel Truco, argentino nacionalizado boliviano, jugó muchos años acá, recién llegaba al Deportivo Cali
y el transfer internacional no le llegó. O sea que yo llegué, terminé de entrenamiento el día sábado con la reserva. Por cosas de mi Dios me fui a casa, porque si no, no tenían cómo ubicarme en esa época, no había celular, no había nada. Cuando recién llego a casa, suena el teléfono fijo, levanto y era Jorge Luis Pinto, el técnico de la primera división, dice, Farid Mondragón, yo sí, le habla Jorge Luis Pinto, en 2 horas tiene que estar acá en la sede, salimos para Bogotá y le toca debutar mañana y cortó. Me dejó así. Yo caminaba por las paredes, el nerviosismo, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y bueno, logré debutar. Fue el único partido que jugué en ese año, en el 90. Y después ya en el 91 me prestan un equipo chico y ahí ya agarro una seguidilla de partidos. Pero también fue un tema muy, muy accidental, muy accidental. Pero quizás si yo no hubiera tenido la capacidad de haber dicho, me voy a preparar para ver el día que me toque, como no estaba previsto, hubiera podido haber sido de una manera negativa, ¿no? Sí, y no te voy a preguntar, ¿ese suegro es el actual o no es No, no, no. No, aparte, te digo, el suegro apenas comencé a salir en la tele, volví a llamar, ¿no? Ya. Ya lo había Ya le habíamos mandado No, ya. Perdió. Era su oportunidad. No estamos preparados para esa oportunidad. No creyó. Yo siempre tengo un dicho que los jugadores de fútbol somos los más ingratos del mundo porque cuando salimos campeones, lo último que hacemos es llegar a la casa. Pero cuando perdemos un partido, lo primero que hacemos es llegar a la casa, ¿no? Sí. Entonces, las familias son pilares muy importantes. Bueno, y ya está de jugar en primera, cómo llegaron, lo que le costó. Me quedé con pensando algo que se usaba antes. Y justo me voy a ver un poquito para atrás, pero cortito. Esa musculatura, esas piernas, esa potencia que vos tenés todavía, porque te he visto hace poco, te mantenés bien físicamente, ¿se debe al trabajo en arena que hacías en tu pueblo? O sea, era muy común, ¿no? No, es genético, es genético. Mi viejo también es así. Mi viejo también y mi hijo también son así. Son fortachones de pierna, o sea que de la cintura para abajo son fuertes. Mi viejo también es así. Y mis tíos también son así. Pero mi viejo jugaba largo también, pero creo que no tenía la potencia que tengo yo. La que tenía. La que llegué a tener. Hoy en día ya no. Sí, sí. No, pero puede ser un factor de mi viejo, pero yo creo que es genético, porque ya te digo, mi viejo, mi tío también tienen la misma musculatura. Bueno, nosotros hablábamos, viste, en el caso de Justo, de venir de su pueblo a venir a una ciudad ya más grande, ser titular, jugar, pero llegan los otros momentos, ¿no? Donde tenemos que decidir si es bueno irnos del país y por qué irnos, ¿no? Porque a veces estamos en una zona de confort y ¿para qué me voy a ir a otro lugar si acá estoy muy bien? En el caso tuyo, ¿cómo fue, Farid? ¿Qué te empujó a salir la primera vez de tu país? No, la primera vez yo con 21 años, Gustavo Sotelo, Papi Sotelo, había estado en el Deportivo Cali durante la temporada 92, había hecho muy buena campaña. Desafortunadamente no llegó el Deportivo Cali con Cerro Porteño a un acuerdo y él regresa a Cerro Porteño. En ese año justo, Goico había pasado de ser el arquero de Cerro a ser el arquero de Olimpia y estaban a 2-3 semanas de empezar la Copa Libertadores, que en aquella época todavía se jugaba grupos por países, Claudio, ¿te acordás? Entonces estaba Cerro, Olimpia, River y Newell's, mira el grupito. Y Goico era el arquero de Olimpia, entonces le preguntan a Sotelo, mira, allá en Colombia, y Sotelo dice, mira, hay un pibe de 21 años, es muy buen arquero, pero llevaba jugando 6 meses. ¿Quién era ese arquero? ¿Eras vos o estaba hablando de otro? llevaba 6 meses jugando en primera división a préstamo en un club muy chico. Llama al presidente del Cali, el presidente del Cali me llama y dice que le gustaría ir a jugar la Copa Libertadores a Paraguay. Yo, claro que sí. Bueno, viajé esa noche, aparte de acordarte que llegar a Asunción en esa época llegaba más fácil uno a Nueva Zelanda, mucho más rápido. Había que ir a Sao Paulo, a hacer 1000 escalas. Bueno, viajé toda la noche, llegué a las 8 de la mañana. Paulo César Carpellani era el técnico de Cerro y llego yo y me dice, mira, esta noche
hay un partido amistoso con una selección rumana que está haciendo una gira por América, ¿querés jugarlo? Y le dije, claro que sí, yo había llegado de viaje, una semana de pretemporada en mi club, o sea, lo que yo no sabía es que si ese día no me hubiera ido bien, al otro día en el mismo vuelo de 38 horas de vuelta para casa. Pero la inocencia y esa alma de amateur, gracias a Dios fui figura, empatamos 0-0 y me ficharon. A la otra semana empezamos contra Olimpia y al final, que fue mi primera experiencia internacional, terminamos semifinalistas perdiendo contra el Sao Paulo de Raí, Paliña, Tele Santana, 1-0 en Sao Paulo y 0-0 en Asunción. Esa fue mi primera experiencia internacional. Un equipazo ese equipo. Lo que siempre comentan acá, Claudio, es que cuando vino Farid con 21 años, como comenta él, como se notaba la personalidad que tenía ya para... Porque de lo que no se olvida la gente es de lo que atajaste en ese tiempo y de cómo dirigía la defensa, que se escuchaba todo por todos lados. Era algo que acá generalmente no era muy habitual, que el arquero gritara tanto y que ordenara tanto y que saliera tanto a ordenar. Entonces, eso quedó siempre Farid acá. No, y tenía una defensa, mira, con Blas Cristaldo, con el Colorado Gamarra, Chiqui Arce y el ecuatoriano Capurro. Esa era mi línea de 4. Todo experimentado. Pero bueno, uno a veces de pendejo es medio insolente y a veces medio atrevido. Pero ¿ordenaba o rompía las pelotas? Porque hay muchos arqueros que rompen las pelotas. No, ahí tengo una anécdota muy buena, Claudio, cuando llegué por primera vez a Francia, la primera semana de pretemporada, lo primero que me dijo, tenés que hablar mucho, tal. Yo hablaba el inglés, pero el francés no. Y en un partido de pretemporada y que tenés que hablar y hablar, y yo cualquier cosa decía, y en un tiro de esquina del otro arco me puse a pensar y dije, si la gente se diera cuenta de lo que hablo, las ridiculeces que estoy diciendo, no, pero era con tal de hacer bulla y mostrar que uno tenía personalidad. Hace uno cada cosa también. ¿Y cuál fue tu salida y por qué? Bueno, mi salida se da un poco tarde. Yo, como decía, debuté muy joven, estuve casi 6 años en Sudamérica. Debuté con un entrenador que se jugó por mí, de verdad, porque se jugó por mí. El presidente en su momento dice, no, es muy chico, ese no va a servir. Se había lesionado Derlis Gómez, que quizás lo conozca Farid, lo conozca. Sí. Derlis Gómez, que fue a la selección también en el 2006 como arquero. Y él era el titular. Y se lesiona y yo estaba, como decía él, estaba en la reserva. Entrenaba reserva, jugaba en juvenil. Y jugó un partido amistoso, el segundo, y no le gustó, lo puso tercero, no le gustó y dijo, traigan a chicos de juveniles que dicen que juega bien. Y no, pero es chiquito, ese no va a llegar, que este y lo otro. No. Aquí el que manda soy yo, viene, venga para acá. El profe Rivera. Y me puso, contra viento y marea me puso. Y jugamos, debutamos, ganamos y me fue bien durante esos 6 meses. Y él después se va por una discusión con los dirigentes de otra cosa. Pero él se jugó. ¿Cómo? ¿Quién es ese entrenador? Juan Francisco Rivera se llama, ya fallecido ahora hace un tiempo. Y él me hizo debutar contra viento y marea, ya le digo. El presidente, no, que juegue el segundo, si para eso lo tenemos. No, yo quiero a este. Me puso y me dio confianza. Y después arrancamos, sí. Pero a los 20, yo salí a los 27 años, después de mi paso de Sudamérica me fui a Libertad, estuve 3 años en Libertad y salimos campeones ahí en 2002 con el Tata y toda la banda que vino cuando asciende Libertad. Y en el 2004, a mediados de 2004, me llaman de Newell y yo ya con 27 años dije, llegaba un momento que cuando 24, 25 años que salía, que no salía, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, no salía. Llegaba un momento que decía, bueno, listo, voy a disfrutar de lo que tengo, estoy en un club bueno, voy a disfrutar de esto y si sale algo va a salir. Tenía 27 años y me llaman de Newell con el Tolo y me voy para allá. La verdad que para mí no era una meta lograda. Yo
de pequeño siempre mirando los partidos de fútbol de Argentina, muy apasionado todo lo que pasaba ahí, entonces yo sabía muy bien a lo que iba, pero era un desafío muy grande para mi carrera. Comenzaba a jugar en la selección y también tenía que ratificar que podía estar en un club afuera compitiendo para poder seguir manteniendo la titularidad en la selección, que no era fácil. Después de suplantar a José Luis, no era fácil, así que teníamos que hacer carrera. Y no, gracias a Dios, muy bien. Ahí sí, a los 27. Y me tocó algo raro también. No sé, Farid, ¿a qué edad te fuiste a Turquía tú? Yo llegué a Turquía con 29. Ah, sí, un poquito menos que yo incluso. Yo me fui con 31 años a España, no siendo comunitario, siendo chiquitito. O sea que la oportunidad que tuve para ir, la verdad que maravillosa, de poder ir a Europa con 31 años. Disfruté mis 3 años ahí y no fue fácil, pero siempre digo que quizá lo hubiera aprovechado muchísimo más si hubiera llegado un poco antes. Yo te cuento que el 2005, cuando sale Claudio Bravo de Colo-Colo, que yo era el entrenador, Sí. íbamos a ir a buscar a un arquero paraguayo que estaba jugando en Rosario, ¿no? Y creímos que era impagable, no lo podíamos pagar, no teníamos tanta plata. Si sabíamos nosotros que en el club nos estaban pagando 11 meses. La verdad, Claudio. Lo pregunté y dije, no, es muy caro, olvídate. Bueno, y ya pasa el primer equipo, porque tiene una charla muy linda y lo bueno es que deja mensajes importantes para los chicos que están jugando. Llega la selección, llega el momento de representar, en este caso, a nuestro país. Yo a veces estoy con una discusión, es bárbara, no me gusta mezclar la bandera con el fútbol, ¿no? Porque a veces es un poco ofensivo. No me gustan los himnos nacionales en las canchas de fútbol porque tampoco me gusta que insulten mi himno nacional en otros países. Entonces hay una discusión grande. Pero bueno, llega el momento de la selección. En el caso tuyo, Farid, ¿cómo fue? ¿A qué edad llegaste? ¿Llegaste de titular? ¿Llegaste de suplente? Llegué justo terminada la Copa Libertadores del 93. René Higuita había sufrido una fractura, porque si René no se hubiera lesionado, hasta ahora seguiría jugando, ¿no? Era el dueño absoluto del arco, aparte impuso un estilo propio al sistema que se jugaba. Yo era un arquero mucho más de estar dentro del arco, la línea de Pacho Maturana defendía muy alejada del arco. En Paraguay también había aprendido, y de las cosas más hermosas que me pasó era que un club como Cerro Porteño íbamos al estadio de River, a Sao Paulo, a Antofagasta, a cualquier estadio que fuimos, entre más nos atacaba, más lo disfrutábamos, ¿no? El paraguayo, entre más se pueda defender con el cuchillo entre los dientes, más lo disfruta. A veces entregaba la pelota en esa época, entregábamos la pelota para que nos atacaran y poder contragolpear. Entonces paso a un sistema totalmente distinto con Pacho, que la verdad me costó muchísimo. Y ahí llegamos junto a Oscar Córdoba y él termina tapando el Mundial del 94. Pero la verdad fue gracias a una desgracia por una lesión de René. Yo siempre digo, Claudio, entre los tantos récords que yo tengo en mi carrera, hay uno que va a ser muy difícil que lo van a romper. Y es el arquero que más estuvo sentado en el banco de suplente en la selección. Aparte, lo mío no era el talento innato, ¿no? Era consciente de muy niño que, independiente de mi estatura, lo mío era el trabajo, no era el talento. Me esforzaba 2 y 3 veces y me podían decir lo que fuera, que yo seguía y seguía. Y creo que eso fue un poquito, ¿no? A través de la perseverancia que pude más o menos llegar a un nivel. Todavía los René, los Eduardo Niño, los Oscar Córdoba, Miguel Calero hacían unas cosas que yo decía, yo esto no lo puedo hacer ni siquiera dibujándolo. Pero bueno, lo lindo de estos deportes colectivos es que muchas veces a través del esfuerzo te pueden compensar muchas cosas. Sí, es muy importante lo que decís, ¿no? Porque mirá la carrera que tenés, el nombre que tenés, y decís eso, ¿no? Estuve mucho tiempo en el banco suplente. Y lo llamativo de ustedes es que tienen que reemplazar a 2 leyendas, ¿no?
En el caso tuyo, cuando Farid dice René, se refiere nada más y nada menos que a René Higuita, un arquero extraordinario, con un estilo muy propio. Y en el caso tuyo, justo, a tu compatriota, que yo le digo animal a Chilavert, ¿no? Le digo, ¿qué haces animal? Porque tenía unas condiciones extraordinarias, aparte de una personalidad muy explosiva a veces. Y ahí, ¿cuándo fue que tenías que reemplazarlo? O sea, ¿qué sentiste cuando tenías que reemplazar a un arquero que en Argentina había batido todos los récords en campeonato y era titular inamovible de la selección? No, y fue leyenda en, no sé, en la selección, 3 veces mejor del mundo, o sea que él tiene muchos logros personales y también muchos logros colectivos que avalan lo que decís vos, de la personalidad que tiene, de lo que fue, y llegar primeramente, en ese tiempo, cuando comenzaba yo, todos queríamos ser como él, de alguna manera, ¿no? Porque pateaba René Higuita, pateaba tiro libre, Roger Eseni pateaba tiro libre, y Chilavert nosotros lo teníamos acá y pateaba tiro libre, hacía goles. Todos queríamos hacer lo mismo. Pero llega un momento en que tenés que definirte, porque si no sos bueno para patear, tenés que ser bueno por lo menos para atajar, para comenzar a suplirlo. Y Algo hay que hacer. algo había que hacer. Y bueno, en la selección nos toca a nosotros pelear en la posición con el Mono Tabarelli. En el 2003 comenzamos las eliminatorias para el 2006 y el Maño Ruiz, yo comencé en la selección en el 99 con Almeida. A mí Almeida me lleva a debutar en un partido amistoso y luego en la Copa América 99 acá en Paraguay soy parte, porque Chile no había venido y yo soy parte de la selección en ese tiempo, en esa Copa América. Y a partir de ahí comienza mi relación con la selección. Y en el 2003 peleamos con el Mono venía a salir campeón con Olimpia en el 2002, y yo había salido campeón en Libertad, venía haciendo buena campaña, todo lo demás, pero después del Mundial 2002 Chile se retira de la selección y nos toca a nosotros pelear ese puesto. Y de verdad que fue complicado. Al principio fue muy difícil porque, como decía, la gente buscaba a alguien, aparte de que es grandote, la personalidad que tiene, de todo lo que generaba antes de un partido, que cuando llegaba un tiro libre a la inmediación en la otra área era o chiquearse o Chilavert del otro lado, y capaz que buscaban en algún momento cuando había un tiro libre que yo pasara para el otro lado, pero no pasaría eso. Entonces tuve que rebuscarme haciendo otras cosas. Y creo que más que el equilibrio, el poder encontrar un balance en lo que hacía en mi club con la selección, apoyado en una camada increíble de jugadores, como decía, estaba en ese momento, estaba el Chito Ayala, estaba Gamarra, Chiqui, José Cardoso, el Toro Acuña, Denis Caniza mismo, o sea que grandes jugadores que habían venido de la época anterior, que me ayudaron muchísimo a soportar ese peso extra que tenía el de cubrir esa vacancia importante que tenía. Sí, vos sabés que llegan los mundiales, llega la citación a los mundiales, viste que antes los pibes no entienden que era como la quiniela, viste, como la lotería, la daban por televisión y uno tenía que estar atento a ver si estaba. Lo escuché por radio, para el 2006 lo escuché por radio. Claro, entonces, viste, va pasando el número 1, el 2, el 3 y ya el 22, viste, hay 60 tipos esperando a ver si está dentro de ese nombre. Y yo pregunto esto y siempre lo digo, mira, una vez que me confirmaron en la selección que iba a ir al Mundial, yo jugaba de 9, entonces alguien se barría en mi área a 60 metros, 100 metros donde yo estaba, y yo saltaba, ¿viste? Digo, no sea cosa que me enganche de casualidad y me pierda el Mundial. Entonces, esta cosa de ir al Mundial, ¿cuál fue tu primer Mundial y cómo lo tomaste, Farito? O sea, ya sé perfectamente cuál fue. Y para mí es importante a veces no hablar tanto de los partidos, sino de lo que significa un Mundial en la convivencia. Sí. A ver, mi primera convocatoria a un Mundial fue en Estados Unidos en 94, pero fui como suplente. El capítulo especial está para Francia 98. Yo había sido titular en la primera ronda, luego del desafortunado gol del Piojo López contra Argentina, me hace perder mi posición y termina atajando Oscar Córdoba la eliminatoria. Llega la época del Mundial, a 2 meses de la Copa del Mundo,
había un partido amistoso en Bogotá contra la antigua Yugoslavia, que era juntar todos estos países y todos estos fenómenos en un solo equipo. Era impresionante. A los 15 minutos expulsan a Oscar Córdoba por una mano fuera del área. Entro yo, soy figura. Y a partir de ahí comienzo a generarme una ilusión interna. Yo estaba entregado, digo, ¿será que me llevan, no me llevan? En fin, ese partido me dio una ilusión interna. Bueno, en Francia 98, que luego ya fue mi número para siempre en la selección, fui el número 22, Claudio. Fui el número 22 porque hasta el último día esperaron si René Higuita se recuperaba o no. Yo iba a quedar fuera. Y el número 23 fue Leider Preciado, que fue al final el único que marcó un gol cuando le ganamos a Túnez, que fue el único partido que ganamos. O sea, el 22 y el 23, que fueron las últimas opciones, al final fueron los únicos que sacaron la cara por esta selección. Y era así, ¿no? Era la incertidumbre, estoy, no estoy, que esto y lo otro, hasta cuando salió la convocatoria y me vi con el número 22. Y a partir de ahí, Bolillo Gómez, el técnico, a Miguel Calero, en paz descanse, a Oscar Córdoba y a mí, nos sentó en una habitación y dijo, no tengo titular, hay 3 partidos amistosos, Escocia en Nueva York, Alemania en Frankfurt, Bélgica en Bruselas. Arranca Miguel con Escocia en Nueva York y me pregunta a mí, él me decía, Turco, ¿qué partido querés jugar? Yo le dije Alemania. Y cada uno jugó un partido y a partir de ahí en cada entrenamiento él iba evaluando hasta que al final, una semana antes de empezar, ya estábamos en Lyon nosotros, siempre me iba por la tarde a la utilería, a arreglar mis botines, los tapones, a matar un poco esa cantidad de tiempo absurdo que uno tiene de más, ¿no? Y yo estaba atrás del salón, muy atrás, detrás de un muro, yo no me veía, ni entró Bolillo con el presidente de la federación y el utilero, quejándose porque el color de los buzos de los arqueros eran muy llamativos. Y entró diciendo, es que yo quiero que el Turco contra Rumania, el primer partido, use un color oscuro. Y ellos no sabían que yo estaba allá. O sea que esa fue la manera como me enteré que iba a jugar la Copa del Mundo de manera inconsciente, ¿no? Y la verdad, Farid, estaba espiando, te metiste a estar espiando. No, te digo la motivación interna que tenía yo en esa última semana de entrenamiento. ¿Por qué te dijo eso otro entrenador? Yo siempre peleé con los arqueros que usaban estos colores muy vivos, muy chillones. Digo, porque a ver, cuando uno levanta la cabeza como delantero, lo primero que ve es el color. Y si el arquero tiene un color muy chillón, lo identificás en forma automática e inmediata y sabés dónde está. Es una discusión que tenemos con muchos arqueros. Y lo tuyo justo porque yo te voy a decir, yo soy bastante mayor, pero no tan mayor que ustedes dos, pero yo creo que en Paraguay, en tu época, vi, de los pocos años que yo he visto el fútbol, la mejor generación de jugadores paraguayos, ¿no? Una selección paraguaya, incluso, mira, si le cambiaban la camiseta no parecían paraguayos por lo que siempre jugaron, ¿no? Ese fue una selección extraordinaria y tu mundial, ¿no? Sí. Hubo una etapa del 92, creo que comenzó con la época del sudamericano, el preolímpico para Barcelona 92, que comenzó a subir una camada importante de jugadores. Sí. Ahí a esa Olimpiada fuimos Colombia y Paraguay. Dejamos por fuera a Brasil, Argentina y Uruguay. Esa fue mi primera selección en un preolímpico, es cierto. En Asunción fue. En Asunción, claro. Claro. Sí, en la final jugaron... Colombia y Paraguay, gana Paraguay 1-0. Y vamos los dos al Olímpico. Exacto. Claro, la generación de Ruiz Díaz, de Chiqui Arce, de Colorado Gamarra. Exacto. José Cardoso ya estaba en esa, ahí comenzaron todos. Sí. Y esa generación fue creciendo un poco y nosotros fuimos creciendo con esa generación. Porque yo debuté en el 96, debuté en la selección en el 99, pero la mayoría de los que nos insertamos después éramos todos gente que habíamos admirado a esa selección 92 y que no clasificó al Mundial del 94, pero el del 98 sí, y donde fue una selección muy guerrera, con Chilaver y toda la camada de jugadores, con Carpellani,
como entrenador de la selección. Y fue una selección muy guerrera, muy con una identidad de, como decía él, de que perdíamos la pelota para después tratar de recuperarla. La hacíamos adrede. Y después nosotros nos toca una camada de jugadores con delanteros importantes, porque nosotros la del 2010 tiene una camada de delanteros impresionante. Tiene a Salvador Cabañas, tiene a Roque Santa Cruz, Lucas Barrios, Nelson Aedo, y otros que comenzaban a levantarse, tenía 29, 26, 25, 26, así todos así. Entonces yo creo que esa generación comenzamos a armar un grupo impresionante. Increíble, a partir del 2006, 2007 comenzamos a desandar un nuevo camino con el Tata y quedó 4 años que le quedan en el recuerdo a la gente por lo que fue en el Mundial 2010, por lo que hicimos en la Copa América en 2011. Sin ganar un partido pudimos llegar a una final. Esa cosa de que tiene el fútbol, como, no sé, Grecia creo que en el 96 fue, ¿no? Eurocopa 96 también, algo así. Sí, sí. Ah, sí, por ahí. Y todos jugadores suplentes en la mayoría de los clubes de Europa. Sí, sí. Bueno, nosotros tampoco éramos, la mayoría, pocos eran titulares, pero nos sentíamos, cuando veníamos a la selección, nos sentíamos muy fuertes, nos sentíamos muy identificados con la selección. Lo único que se armaba un grupo increíble, porque cada vez que veníamos acá, o sea, cada vez que había una convocatoria, todos estábamos pendientes por a ver si veníamos o no veníamos para hacer grupo nuevamente, para ver al amigo, para ver al compañero, para hablar, para hacernos bromas. O sea que ese grupo se fortaleció primero adentro y luego con los resultados que se pudieron dar a través de esa fortaleza grupal. Mira, tengo tiempo para hacer 2 preguntas más. Si miro mucho hacia mi derecha es porque mi hija me tiene ocupado, porque me pone carteles. Es que es muy rica la charla y tiene una carrera que desgraciadamente en 1 hora no podemos hablar todo, pero en este caso justo, ¿se sintieron con ilusiones de poder hacer un mundial mejor? O sea, de tener expectativas de llegar más alto. Cuando enfrentamos a España y vimos el primer tiempo que habíamos hecho, dijimos, lo tenemos ahí cerca, podríamos tenerlo, porque estamos enfrentando a la mejor selección de España de todos los tiempos, porque había ganado una Eurocopa, jugaban muy bien, habían arrasado en las primeras fases y jugado muy bien, con jugadores que venían jugando en el Barcelona y en toda la liga española y en donde estaban todas figuras, y se veía que jugaban muy bien, que podían llegar. Pero cuando se planteó esa semana, el Tata, toda esa semana después de pasarle a Japón, comenzamos a entrenar el segundo día, ¿no? El otro día descansar, pero al otro día me acuerdo que lo único que nos decía era que si nosotros mantenemos 3/4 de intensidad del partido, podríamos tener chance. Ahora, si aflojamos 1 milímetro de lo que necesitábamos tener para jugar ese partido, terminábamos goleados, porque era así. Y fue un partido táctico, físico, hasta más no poder. Y por eso es que se recuerda ese partido con España como la posibilidad mayor que tuvimos de poder incluso mejorar nuestro performance después de haber pasado por primera vez los partidos de octavos de final con Japón. Un gran delantero argentino, no puedo decir el nombre, no estoy autorizado, me dijo, yo al paraguayo Gamarra le tenía pánico, cada vez que me marcaba me daba mucho miedo. Yo no jugué contra Gamarra, o sea que jugué como entrenador, pero no como jugador. Pero Gamarra siempre va a tener mi respeto porque ese jugador que me lo dijo es un jugador muy importante. Y si ese huevón le tenía miedo a Gamarra es porque Gamarra era muy bueno. Farid, la primera vez que yo, viendo fútbol, creí que ustedes se podían traer la Copa del Mundo, ¿dónde crees que fue? 94. ¿Tenían equipo para ser campeones del mundo? Desafortunadamente, Claudio, Pacho Maturana, Bolillo Gómez, a quien le debemos demasiado el fútbol colombiano, pero era un proceso natural que estábamos apenas de Italia 90, que llegaba a Colombia, donde nadie lo conocía, y a través de esa sorpresa pudo hacer cosas distintas. Ya Estados Unidos 94, después de haberle ganado a Argentina de la manera que se le ganó, que a mi parecer nos perjudicó más de lo que nos no me acuerdo de ese partido, no.
Y después llegamos como favoritos a una Copa del Mundo y el entorno, la falta de madurez, la falta de historia nos superó. Yo digo que fue uno de los factores fundamentales por qué hicimos historia en Brasil 2014, porque teníamos a José Pekerman que conocía perfectamente proceso de selecciones de abajo hasta las mayores, que sabía lo que era jugar mundiales, no solamente en juveniles, sino en mayores, y que blindó el entorno de la manera adecuada para nosotros en la sede de concentración del Sao Paulo, donde estuvimos toda la Copa del Mundo de Brasil. A veces ni nos enterábamos de lo que estaba pasando en nuestro país. Caso contrario en Estados Unidos. En Estados Unidos nos concentramos en un hotel cualquiera donde el lobby estaba lleno de periodistas, de hinchas, de turistas, y así era imposible, ¿no? Qué importante es eso, ¿no, Farid? Es súper importante. Es súper importante. Tener la intimidad que necesita tener el equipo para concentrarse, eso es súper importante. Total. Nosotros en el Mundial de 86 concentramos en un club que es el América. No teníamos ningún tipo de comodidad, ninguno. O sea, hacía calor, nos cagábamos de calor, no había aire acondicionado, pero teníamos una intimidad tremenda. O sea, era realmente un búnker, no entraba nadie, salvo que el entrenador autorizase, ¿no? Muchachos, nos queda poquito tiempo y los dos tienen una condición que es bastante particular para mí. Los dos han jugado en equipos que yo quiero mucho. En el caso de Farid, jugó en Argentinos Juniors, y en el caso de Villar jugó en Colo-Colo. Farid, cortito, no te me largues mucho porque mi hija me está volviendo loco acá. ¿Qué significó tu llegada a Argentinos Juniors? Yo le digo, los hinchas argentinos se enojan, pero yo digo, la manzana de mierda en Buenos Aires, donde han salido millones de jugadores y ha conseguido cosas importantes. ¿Cómo te recibieron ahí? No, muy bien, en un proyecto diferente, porque era el año donde entrenábamos y vivíamos en Buenos Aires y el fin de semana jugábamos en Mendoza. Pero bueno, un club muy familiar, un club con mucha historia, un proyecto que deportivamente fue bien. Conocí un gran ser humano que en paz descanse como Chiche Sosa. Me puso en primera a mí, Chiche Sosa. Increíble, un tipazo. Y, bueno, y fue realmente el club que me dio la oportunidad de llegar a la liga de mis sueños desde niño, como era la Liga Argentina. El caso de Justo, bueno, a ver, yo lo conozco a Justo porque hemos jugado golf, nosotros somos jugadores de golf, Farid. Farid también, creo, ¿no, Farid? No, soy tenista. Es tenista. Bueno. Todavía el saldo en el banco no me da para jugar al golf. No, es más barato que aparte, viste que tenemos, yo por lo menos soy socio de un club, hay otros que vienen de Paraguay, viste, que son invitados, nunca pagan ni una cerveza, pero bueno. Justo, he tenido muchas discusiones, aunque bueno, tenés que irte a una reunión y por eso te quiero despedir. Aunque no lo sepas, he tenido muchas discusiones, culpa tuya, porque yo creo que el error más grande que ha cometido Colo-Colo es dejarte partir. Y no digo como jugador, sino también como persona y como proyecto de gente que puede ayudar mucho al club. ¿Qué sentiste en el Indio, en el Popular, en Colo-Colo? Mira, vos comentaste hace rato en un principio la primera posibilidad donde estuviste vos mediando para que me fuera en el 2005, que no se pudo dar. Yo supe y mi intención era irme, te lo comento, no porque me sentía mal en Newell, sino que era bueno. No me llamaste a mí. Pero después, en el 2011, me toca de nuevo la posibilidad de poder ir en el Tolo, está en Colo-Colo y me intenta llevar de nuevo. No me pude ir a finales de 2011. Y luego se da la posibilidad en 2013 y dije, esta es la oportunidad que necesitaba. Necesitaba sacarme el gusto de disfrutar en un club tan grande, porque las veces que me fui a Chile, a mí me tocó la posibilidad de sentir al hincha de Colo-Colo. No porque tuviera... ¿Sabes por qué? A mí me tocó me fui con Gustavo Benítez, que hizo historia también anteriormente en Colo-Colo, y en ese tiempo nosotros veíamos mucho el fútbol chileno y veíamos mucho lo que era Colo-Colo. Después vino la del 2008,
obviamente, 2.600 millones, toda esa parte que ya conocía. Pero me causó interés y curiosidad el irme y sentir lo que se siente ahí, porque tenía jugadores, gente amiga a quienes hablaban muy bien de Colo-Colo. Y la verdad que no se equivocaron. No se equivocó Gustavo al decirme, vení, acá estamos, no está bien la situación, pero a partir de acá estoy seguro que te va a ir bien, vos sos el jugador ideal para este club. Y la verdad que no se equivocó, y yo estoy agradecido a la gente de Colo-Colo, de verdad, a todos, por cómo me trataron y cómo terminé cerrando mi carrera en un club tan importante como Colo-Colo. Señores, yo ya le dije alguna vez a Farid, todo lo que está atrás mío, todo lo que está atrás de Farid no tiene ninguna importancia, lo que queda en la retina, en la memoria, en la gente, son las personas. Y yo siempre voy a agradecer de haber nacido jugador de fútbol, a seguir pensando como jugador de fútbol a pesar de mis 56 años, dentro de poco tiempo, y siempre agradezco a los pares, a los que fueron jugadores, esa humildad que tienen, y en este caso se lo quería agradecer a ustedes dos. No solamente de parte mía, sino también de parte de mi hija, porque la atendieron de maravilla y eso se agradece. Ha sido un gusto charlar con ustedes, espero que la vida nos vuelva a juntar en algún momento, y muchas gracias por estar, y muchas gracias por ser parte de una historia y compartirla. Así que muchachos, les mando un abrazo en sus países y muchas gracias por recibirnos. Placer, Claudio, placer es nuestro. Gracias, Claudio. Gracias, Farid. Te mando un abrazo grande. Aunque nosotros me encanta saludarte. Que no podemos dar un abrazo. Un abrazo enorme, placer enorme. Gracias. Saludos. Señores, a todos los que están mirando, un privilegio para nosotros poder hablar con gente tan importante y que nos dejen mensajes realmente agradables. Será hasta la próxima semana, donde hablaremos con gente también de fútbol. Ojalá que nos sigan atendiendo para que ustedes puedan compartir su forma de vida y sus logros. Chau, muchas gracias por vernos.